Bienvenidos a Can Comics. Ya hemos hablado de DC, ya hemos hablado de Valiant, hemos hablado de The Boys, hemos enseñado Funkos. ¿Y quién faltaba? ¿A quién le tocaba el turno? Pues a Marvel. Así que esta vez hemos traído nuestra primera reseña al canal de Marvel, que no es otra que una de mis favoritas, Spider-Man, la última cacería de Kraven. Esta historia va a estar guionizada por J.M. DeMatteis, conocido mayormente por su trabajo en la Liga de la Justicia Internacional junto a Kate Giffen, obra que pasará más pronto que tarde por el canal, y por el dibujante Mike Zeck, que la verdad que para ser un dibujante bastante clásico tiene un estilo muy moderno, en el que hace el tratamiento del movimiento de manera muy suelta y que tiene como unos diseños de personajes como muy redondeados, no tan cuadradotes como los que se hacían a lo mejor en la época, y que la verdad que a mí me gusta mucho. Como curiosidad, antes de dar comienzo a la reseña, sí que deciros que esta historia estuvo rondándole mucho por la cabeza a J.M. DeMatteis cuando estuvo trabajando en DC y quiso hacer esta misma historia, pero con el protagonista, en vez de siendo Spider-Man, siendo Batman, y el antagonista, en vez de ser Kraven el cazador, pues sería el Joker. Pero los responsables de aquella época en DC pues le desecharon la idea. Más adelante volvió a intentarlo, pero esta vez, en vez de tener al Joker como antagonista, pues propuso poner a Hugo Strange en una historia muy parecida a la que reseñaremos ahora en adelante, en la que él le quitaría el traje a Batman y se haría pasar por él e intentaría hacer el trabajo mejor de lo que él nunca lo ha hecho. Bueno, una vez aportado este pequeño dato curioso, vamos a empezar por fin con la reseña de este cómic. En este cómic no vamos a tener la típica historia del Spider-Man happy que va por ahí ayudando a la gente. Yo sé que esto forma parte de una colección mucho más extensa, pero lo cierto es que Spider-Man nunca ha sido santo de mi devoción y tampoco tengo mucho conocimiento sobre sus etapas ni sobre el personaje. Pero sí que por lo que he leído y por lo que se puede un poco sustraer leyendo esta obra, es que tiene un tono muchísimo más oscuro. Esta historia va a girar sobre todo sobre tres personajes que van a perfilar toda la historia. El primero de ellos es Kraven el cazador, que fue un chaval que emigró junto con su familia desde Rusia hasta Estados Unidos. Ni él ni la familia consiguieron adaptarse al estilo de vida americano, y a sus padres les fueron pasando una serie de desgracias y de sucesos que al final consiguieron que este chaval se refugiara en la caza. O sea, él se fue a cazar y encontró su verdadera razón de ser en todo ese mundillo de la caza y de la supervivencia más primitiva. Luego, por otro lado, vamos a tener a Spider-Man, que Spider-Man, ya te digo, en esta etapa no sé exactamente qué es lo que ha pasado en el pasado, pero sí que menciona algo de que ha muerto un amigo suyo y se encuentra como muy de bajón, en una situación de bastante pesar, y además se acaba de casar con Mary Jane. Por lo tanto, todos esos miedos que tenían están aflorando mucho en este momento, porque tiene miedo a que ahora que va a tomar una gran decisión en su vida, va a empezar una nueva etapa, le pueda pasar algo a su mujer o le pueda pasar algo a él. Luego, en tercer lugar, tendremos a Alimaña, que es un personaje que se ve que ya venía de detrás y que básicamente es un ser humano que fue como fruto de la experimentación de un científico que lo hibridó con una rata o algo así y lo convirtió en un ser bastante nauseabundo que vive en las alcantarillas y que solo se dedica a salir al exterior para cazar principalmente a mujeres por la noche, bajarlas abajo y comérselas. Una vez presentados los tres personajes principales, vamos a hablar del concepto del miedo, que el miedo va a ser un pilar fundamental en esta historia, ya que estos tres personajes, todos ellos, en la mayoría de ocasiones van a estar dominados por ese miedo y que va a anteponerse a su propia voluntad. Por ejemplo, vamos a tener a Alimaña, que tiene miedo a adaptarse a la civilización, tiene miedo a salir al exterior, él se encuentra cómodo en sus alcantarillas, pero claro, no se le puede permitir estar ahí cazando y asesinando personas impunemente. Luego vamos a tener el miedo de Spider-Man a que le pueda ocurrir algo, el miedo a la propia cruzada que ha decidido emprender, de que si no sería momento de irse con Mary Jane y olvidarse de todos estos rollos de superhéroe y demás. Y luego, por otro lado, vamos a tener a Kraven, que Kraven va a ser el principal protagonista y el que va a hacer avanzar la trama, el cual va a focalizar todo su miedo, todo su odio en Spider-Man.
y al principio del cómic le veremos totalmente enajenado, o sea, el tío va a estar completamente loco, lo vamos a ver como un zumbado, pero veremos que conforme avanza la trama, de los tres personajes quizás sea el más cuerdo y el que más evolucione. Pero bueno, vamos a ir poco a poco contando un poco lo que pasa. Kraven se va a preparar tanto física como psicológicamente y se va incluso a meter todo tipo de sustancias psicotrópicas y todo tipo de brebajes para conseguir estar en pleno uso de sus facultades y de su fuerza máxima para vencer a Spider-Man, lo cual consigue hacer. Y no contento solo con haberle vencido, él decide coger su manto, ponerse su traje y demostrarle que va a hacer su trabajo mejor que él. Y aún así, no contento con eso, va a vencer a su mayor enemigo hasta el momento, que era este Alimaña, con el que, según comentan, ya se había enfrentado anteriormente y nunca jamás conseguiría haberle vencido, de no ser por la intervención de Capitán América, que juntos los dos consiguieron derrotarle, pues también va a derrotar a este Alimaña, para así demostrarle que él es mucho mejor. Después de una serie de sucesos importantes que tampoco voy a explicar para no arruinar la experiencia de leerlo, digamos que Spider-Man vuelve para intentar recuperar pues su dignidad y un poco rendirle cuentas a Kraven el Cazador, pero se va a encontrar con una persona totalmente diferente. Él ya ha superado sus miedos, él ya no tiene ningún interés en enfrentamientos ni en nada, él es libre ya. Por lo tanto, aquí vamos a ver cómo al final de la historia, que ya no voy a contar nada más, es el único que ha superado sus miedos, es el único que ha conseguido su objetivo. Este cómic es muy recomendable, sobre todo por eso, por cómo te da ese giro de ponerte en un primer lugar, como habréis visto ya en las imágenes, a una persona completamente loca, comiéndose arañas con la boca, haciendo todo tipo de disparates y de cosas absurdas, como tú, en cuanto lo ves al principio, dices, este está peor que todos los que hay aquí, vas a ver cómo al final precisamente es todo lo contrario. Es el que está más cuerdo, es el que finalmente consigue sus objetivos y cómo el resto va a quedarse exactamente igual, no van a tener ningún tipo de evolución. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais un buen like, os suscribís, lo compartís por ahí con todo el mundo que pilléis y os voy a dejar otra pequeña moraleja al final. Y va a ser sobre la principal premisa de este cómic, va a tratar sobre el miedo. Tenéis que superar el miedo a comprar cómics. Está muy bien todo este tema de las películas, de toda esta gente que os estáis empezando a aficionar a los superhéroes a través del cine, a través de las series, pero lo que no puede ser es que se coja de una serie que a lo mejor tiene 10 capítulos o de una película que dura 1 hora y media, 2 horas y se tire la gente divagando sobre ella, hablando sobre ella, intentándole pegar 1000 vueltas a un guión que tampoco es que sea para tirar cohetes, cuando vas a tener historias mucho mejores y vas a tener 80 años de historia del cómic para poder disfrutar y probar todo tipo de narrativas, todo tipo de guionistas, todo tipo de dibujantes. O sea, no os quedéis ahí en el cine y en las series rebozando una y otra vez arriba y abajo, mirando a ver cómo va a seguir la siguiente temporada, no sé qué. 80 años de historia de cómics, o sea, y lo que tenéis ahí sí que se puede desarrollar, sí que se puede experimentar, sí que se puede picotear de aquí y de allá. Tiene muchísimo más jugo. No tengáis miedo a ir a una librería a comprar un cómic. ¡Atreveos, hombre!